Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente por aquí les saluda su amigo y servidor Cristian Ramírez. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un punto bien álgido, sobre un tema que suele representar un montón de dudas. Se me suele hacer mucho esta pregunta. Y esa pregunta en su momento se la trasladé al profesor Gabriel Valencia Clement, que les he conversado un montón al respecto del profesor y creo que los ingenieros que son de acá de Colombia conocen muy bien la trayectoria y la experiencia del profesor, tanto en su rama académica como en la rama industrial. Ha hecho un montón de cosas espectaculares. Y como siempre digo, bendiciones para ese profesor y que Dios le conceda un montón de años más para que nos acompañe en este proceso de aprendizaje del diseño de estructuras en acero. Bueno, la pregunta principal es: ¿qué pasa cuando tengo dos sistemas estructurales? ¿Y qué pasa si en una columna convergen dos sistemas estructurales? Por ejemplo, supongamos que tenemos un edificio y ese edificio tiene, no sé, tal vez 8 metros de frente. Vamos a poner un ejemplo de un edificio de los que típicamente nos podemos encontrar en los proyectos no sé, nuestras oficinas de diseño, que son de escala pequeña, mediana. No son grandes oficinas de diseño que nos contratan para hacer 100.000 metros cuadrados de una edificación o 20.000 metros cuadrados. No, listo. Nada de eso. Son proyectos, digamos, más bien residenciales. Estamos empezando a tener un buen nombre, entonces pues se rega el voz a voz y yo tengo un ingeniero amigo y te contactan, te ponen a diseñar un proyecto de un lote medianero de 8 metros por, no sé, tal vez 20 de fondo. 8 por 2, 16, 160 metros cuadrados por planta, y vas a tener, no sé, tal vez 4 o 5 pisos. Entonces, pues, no es un proyecto en cantidad de metros cuadrados, pues digamos que sí es poquito, pero el reto estructural es grandísimo. El reto estructural es grandísimo, que desde la cimentación, al tener edificaciones vecinas, tener pues esas zapatas esquineras, si son zapatas, o tal vez, no sé, una losa de cimentación o piloto o lo que sea, como lo vas a resolver, no deja de representar un reto, aparte de la dilatación que tienes que dejar pues para el tema de los desplazamientos laterales debido al movimiento del suelo. ¿Listo? Entonces, suponete que tenemos 8 por 20. Entonces, en el sentido transversal, bauticemos el sentido transversal los 8 metros y el sentido longitudinal los 20 metros. Entonces, el cliente te dice: yo necesito un espacio libre. Tal vez, no sé, porque por allá en el tercer piso tal vez puede ser un salón de reuniones o algo así, o porque, bueno, no sé, en el año 1, 2 y 3 va a tener unas divisiones, y en el año 4, 5 y 6 tal vez puede sufrir unas modificaciones. Entonces pues la pieza, si es residencial, la pieza que estaba aquí se va a cambiar atrás. Bueno, en fin, va a tener, posiblemente puede tener un cambio de uso de residencial a oficinas. Entonces pues pueden haber modificaciones. Entonces el cliente dice: no puedo tener columnas intermedias, entonces necesitamos conformar un pórtico de 8 metros de luz, digamos, entre ejes. Bueno, no entre ejes, porque pues, si son 8 metros, pues hay que restar, no sé qué, ustedes me entienden, ¿listo? Hay que restar los espesores de las columnas y abajo de los pedestales. No va a tener 8, sino tal vez puedes tener, no sé, 7,50, 7,40, 7,30 entre ejes, pero bauticemos que van a ser 8 metros. Pero sobre el sentido de los 8 metros, no te queda de otra. No puedes poner riostro, no puedes poner un diagonal, no puedes poner un muro de concreto, no puedes poner nada. Entonces no te queda otra y no resolverlo con pórticos resistentes a aumento. Entonces, sobre la dirección transversal de los 8 metros vas a resolverlo con pórticos a aumento. Sobre la dirección longitudinal te quedan opciones.
lo puedes resolver con pórticos a momento. Puedes ponerle un pórtico arrastrado concéntrico, un pórtico excéntrico, puedes poner un muro de concreto reforzado, o sea, puedes hacer varias cosas. Vamos a suponer que aquí estamos hablando, o la continuidad de este canal es en estructuras de acero. Lo que hemos venido conversando en YouTube siempre es diseño de estructuras de acero. Más adelante conversaremos sobre concreto reforzado y las bondades del concreto reforzado, y les estoy preparando un montón de material de concreto reforzado, porque es claro que no hay concreto, no existe una estructura metálica sin concreto reforzado. Entonces partimos del hecho que eso es claro, no existe una estructura metálica sin concreto reforzado. Entonces el concreto reforzado pues hace parte de debe hacer parte de nuestro conocimiento como ingenieros estructurales. ¿Listo? Entonces pensamos que estos sistemas estructurales que vamos a utilizar, ya sabemos que en el sentido transversal son pórticos a momento, y en el sentido longitudinal podemos utilizar pórticos a momento, pórticos concéntricos o pórticos excéntricos. ¿Listo? Pensemos en esos tres sistemas estructurales que son relativamente fáciles de utilizar, son los que más conocemos sus procesos de manufactura, y pensando que nuestro proyecto se va a construir, y todas las plantas que se dedican a fabricar estructuras de acero conocen muy bien el funcionamiento de estos sistemas y tienen unos procesos de manufactura muy bien adoctrinados para que se puedan ejecutar fácilmente, o se puedan fabricar fácilmente estos proyectos en acero, ¿vale? Entonces, sobre el sentido longitudinal, vamos a suponer que tenemos un sistema de pórticos con arrastramientos concéntricos, porque hemos hablado en el canal de pórticos a momento y de pórticos concéntricos. De pórticos excéntricos todavía no hemos conversado. O sea, a todas estas, eso es una vaina hermosa. ¿Listo? Me encantan más los pórticos excéntricos que los concéntricos, y de los concéntricos ustedes tienen un montón de videos en YouTube. Vamos a tener pórticos concéntricos. Ahora, sobre los ejes transversales de los 8 metros, supongamos que sobre los 20 metros de longitud, vamos a tener pórticos cada 5 metros. Por poner un número, vamos a poner pórticos cada 5 metros. Al poner pórticos cada 5 metros, pues lo que voy a tener al poner pórticos cada 5 metros, lo que voy a tener es 20 sobre 5. ¿Listo? 20 metros dividido 5 metros son 4 espacios. 5 por 4, 20. Entonces voy a tener 4 espacios de 5 metros. Eso es lo que voy a tener. 4 espacios de 5 metros para poder tener los 20 metros de profundidad. Entonces, sobre esos 4 vanos, sobre esos 4 espacios, sobre esas 4 luces, sobre esos 4 claros, como lo quieran ustedes llamar, en el primer espacio y en el último voy a tener diagonales concéntricas. ¿Listo? Entonces vamos a imaginarnos una vista en planta de nuestra edificación. Entonces voy a tener 2 ejes verticales, estoy viéndolo en planta, 2 ejes verticales. Esos 2 ejes verticales va a ser el eje 1 y el eje 2. Y los ejes transversales van a ser el eje A, B, C, D y E. ¿Listo? El eje A, B, C, D y E. Esos 5 ejes me van a dibujar en el plano 4 espacios. Entonces, sobre los ejes A, B, C, D y E voy a tener 5 pórticos a momento. Y sobre los ejes A y B voy a tener pórticos concéntricos y pórticos concéntricos. ¿Listo? Ahora, si hago un corte sobre el eje A y sobre el eje B, sobre el eje A, sobre el eje 1 y sobre el eje 2, entre el eje A y el eje B voy a tener diagonales. Y al final también, o sea, en el espacio 1 y el espacio 2 del eje A y el eje B. ¿Listo? Creo que está claro. Ahora, este es el eje 1 y este es el eje 2. ¿Listo? El eje A, en esa columna del eje 1 con el A y el eje 2 con el eje A, en ese punto, en esa intersección, en esa columna van a converger 2 sistemas estructurales. Porque vuelvo y repito, está el eje 1 y el eje 2. En el eje 1 son pórticos con arrastramientos concéntricos y en el eje 2 son pórticos con arrastramientos concéntricos. Sobre el eje A hasta el D son pórticos a momento en la dirección transversal. Entonces, en el eje 1 con A y en el eje 2 con A, esa columna va a tener 2 sistemas estructurales.
Transversalmente va a ser un pórtico a momento y longitudinalmente va a ser un pórtico con arrastramientos concéntricos. La pregunta es, bueno, ¿y cómo diseño esa columna? La pregunta es, ¿cómo diseñamos esa columna? ¿Con SAP 2000? ¿Con ETAPS? ¿Nos vamos a Robot? ¿Nos vamos a Midas? ¿Será que si PCAD o si P3D lo hace? ¿Era que tengo que entrar a abrir ANSYS para hacer algo en ANSYS? O sea, ¿qué tengo que hacer con esa columna? Bueno, resulta que, primero que todo, siempre hay que pensar en diseño por capacidad. Primero que todo hay que pensar siempre en diseño por capacidad. Eso está en AISC 341. En AISC 341, sistemas estructurales, si son de pórticos especiales con capacidad de disipación de energía, pues tengo que pensar en diseño por capacidad. Y los pórticos con arrastramientos concéntricos también tengo que pensar en diseño por capacidad. Entonces, ustedes ya saben hacer diseño por capacidad en mi sistema de pórticos a momento. Se encuentra la carga axial y se multiplica por el factor de sobreresistencia y encuentran ahí cuánto es esa fuerza axial que está. Hay que hacer un chequeo especial en la columna, en las columnas, con una carga especial a compresión amplificada por el factor omega sub 0. Y eso es en esa dirección. Y sobre la dirección transversal, que sería, o sobre la dirección longitudinal, perdón, que serían los pórticos con arrastramientos concéntricos, pues hay que pensar en un diseño por capacidad. Ese diseño por capacidad, yo ya estoy aburrido de conversarles a ustedes. En YouTube está el tema, revisen los videos. Hay un paquete de videos de diseño de pórticos con arrastramientos concéntricos, donde para pensar en capacidad pues tenemos que hacer primero un análisis estructural, tenemos que saber cuáles son nuestras diagonales, cuáles son las derivas, cuáles son los índices de demanda-capacidad. Primero se diseña el arrastramiento y tiene que ser el arrastramiento más pequeño posible. El arrastramiento más pequeño posible, el que tenga el índice de demanda-capacidad más cercano a 1, con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de que el arrastramiento sea el más pequeño posible, porque a la final, después de hacer tu análisis y diseño de los braces o de las diagonales o de los arrastramientos, vas a tener que pensar en un diseño por capacidad. Es decir, vas a tener que encontrar cuáles son esas máximas fuerzas que desarrollan esos arrastramientos en tracción, la máxima fuerza que desarrolla ese arrastramiento en compresión y la máxima fuerza que desarrolla ese arrastramiento en pospandeo, y empezar a ejecutar unos casos que se llaman caso 2A y el caso 2B, combinar tracción con compresión y luego combinar el estado de tracción con pospandeo y verificar todo lo que está fuera de los arrastramientos ante esas máximas fuerzas que se ejecutan. Esos son diseños por capacidad. Es decir, que siempre se piensa en que el fusible o el daño se concentra en el brace o en el arrastramiento. Y a las vigas no les va a pasar nada, a las conexiones no les va a pasar nada, a las vigas no les va a pasar nada y mucho menos a las columnas. Eso es decir, que pensando en una concepción elástico y no elástico, es que los arrastramientos van a incursionar en el rango inelástico. Van a estar ahí unos ciclos de histéresis, sometidos a ciclos de histéresis de carga y descarga, pero los elementos que están por fuera hay que cuidarlos o prácticamente casi que diseñarlos para que permanezcan dentro del rango elástico, es decir, que no sufran mucho daño. Realmente esa es como la filosofía de diseño, ¿vale? Entonces se diseña el brace, se encuentran las máximas fuerzas y luego se hacen ahí unas ecuaciones, se hacen unos diagramas de cuerpo libre para encontrar cuál es la máxima fuerza que aparece en las vigas y en las columnas, y bueno, se encuentran esas fuerzas. Entonces ya se tiene resuelto el sistema de pórticos con arrastramientos concéntricos y pórticos a momento. Entonces, ¿qué pasa si en esa columna convergen esos dos sistemas estructurales? Entonces vos decís, bueno, listo, sencillo. Si te vas a AISC, en AISC 340, en AISC 341, sí, en AISC 341, en la sección de comentarios, la invitación a que revisen los comentarios de AISC 341 y los comentarios de AISC 360. Ahí hay un montón de información relevante, pero un montón de información relevante. En los comentarios te dice, si tenés sistemas estructurales o si tenés columnas que convergen dos sistemas estructurales, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer, ¿cómo se llama? Tenés que hacer una combinación, tenés que hacer una combinación direccional, así se llama. Iba a decir combinación de efectos. Es combinación direccional. Lo que tenés que hacer es combinación direccional. Para ese caso, en AISC dice la combinación direccional es 130. Es el famosísimo 130, ¿cierto? Cuando nosotros estamos configurando en ETAPS o en SAP 2000 los modelos, tenemos la posibilidad de involucrar un sismo, ¿listo? De definir el espectro.
Estamos haciendo un espectro, estamos haciendo un análisis dinámico espectral. Colocamos el espectro y podemos decir espectro en dirección 1 y espectro en dirección 2, o espectro en dirección X o espectro en dirección Y. Listo, dirección 1 y dirección 2. Listo, en planta. Las direcciones ortogonales o direcciones principales de nuestra edificación. Podemos involucrar el sismo en esas dos direcciones, las direcciones principales. Y luego podemos decirle como combinación direccional que sea 130, que sea la combinación direccional CQC, la combinación direccional SRSS, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿sí o no? Existen esas tres posibilidades de hacer esas combinaciones direccionales. Entonces, los comentarios de ASS te dicen, vení, puedes hacer la combinación direccional 130, es decir, que tenés el máximo efecto como pórtico a momento, lo pones una vez o el 100% de esa carga, y ya conoces el efecto de pórtico con el rozamiento concéntrico, lo pones un 30%, o 0.3 veces esa carga. Entonces, 100% de pórtico a momento y 30% de pórtico con arrastramiento concéntrico. Ahí ya tenés la combinación direccional, y con eso tenés que verificar el estado, verificar el índice de demanda capacidad de la columna. Listo, cumple mi perfil, ¿vale? Opción número 2, 100% de la carga de mi pórtico con arrastramiento concéntrico y 30% de la carga como si fuese pórtico a momento, de 130. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. 130, combinación direccional 130. Eso me dice AISC. Hasta ahí era claro. Hasta ahí creo que esta pregunta la había resuelto en un video creo que con un ejemplo en ETABS. Abrí un modelo e hice la explicación. Los invito a que revisen ese video. Pero aquí lo interesante es cuando le hice la consulta al profesor Gabriel Valencia. Él respondió a la pregunta de la siguiente manera. Dijo, en NSR 2020 y algo, cuando salga la nueva NSR, nosotros estamos en Colombia, la norma que nos dicta la pauta de diseño sismo resistente es la norma NSR, que es la norma de construcción sismo resistente para Colombia. En este caso tenemos la norma NSR 10, que es la que actualmente está vigente. Ya se han reunido todos los comités y aún todavía no se aprueba, pero existe una norma pues que está muy próxima a salir. Esperamos que salga este año o tal vez el año siguiente. De la NSR 20 y algo, que cuando salga, dijo el profesor de que estos efectos direccionales no van a ser 130, sino que van a ser 100-100. Imaginen ustedes, va a ser 100-100. Entonces, si tenés como pórtico a momento 100 toneladas y como pórtico con arrastramientos concéntricos 200 toneladas, entonces pues ya 100-100 es 200 más 100, son 300 toneladas de una que debe resistir mi elemento estructural. Entonces, realmente dije yo, o sea, 100-100, ¿sí? ¿Será que sí? 100-100. O también existirá la posibilidad de permitir análisis no lineales. Para allá va ISC 360. Para cada vez tratarnos de involucrar en, listo, si no haces esto, entonces hace análisis no lineales. Si no haces esto, entonces hace análisis no lineales. El detalle de los análisis no lineales es que tienen que ser verificados o validados por ingenieros expertos en el tema. Listo, que sepan bastante de análisis no lineales. Entonces pues ahí todavía hay un talón de Aquiles con respecto a los análisis no lineales. Ahí hay algo que todavía hay que masticarse bastante. Pero para allá va. En la NSR el profesor no dijo pues que hacer análisis no lineales, no. 100-100. La combinación direccional sería 100-100. Entonces eso me dejó a mí muy como no sorprendido, pero sí dije, van a ser entonces elementos estructurales muchísimo más robustos. ¿Listo? Van a ser elementos estructurales mucho más robustos. En el caso de tener elementos o columnas que pertenezcan a los sistemas estructurales. Ahora, si no quieres castigarlos, si no quieres tener elementos tan robustos, entonces no los castigues. Entonces, independiza sistemas estructurales, que no hayan columnas en donde converjan dos sistemas estructurales. Hay muchas opciones que sí se pueden, otras que realmente no. Hay casos en donde no, necesariamente sí o sí esta columna va a compartir dos sistemas estructurales, no hay nada que hacer. Pero hay otro montón de casos en donde sí se puede.
deje esta columna para un sistema estructural, deje esta otra columna para otro sistema estructural, sino que los ingenieros creo que desconocen un poquitico eso. ¿Listo? Y se encaprichan y ponen a trabajar columnas con 2 sistemas estructurales, en casos en donde no es necesario. Eso es esa verificación. Ahora, ¿qué pasa si en una columna convergen 2 pórticos a momento? Ahí es donde es más bacano todavía. ¿Qué pasa si en una columna convergen 2 sistemas estructurales? Y son 2 sistemas estructurales de pórticos a momento. Ustedes saben que la mayoría de las conexiones que están en ISS 358, que son conexiones precalificadas, esas conexiones precalificadas están calificadas, están precalificadas, y las que están hechas aquí en Colombia están calificadas para conectarse al eje fuerte de la columna. Si son perfiles de alma llena, perfiles tipo I, están pensadas para conectarse al patín, sobre el patín de la columna, listo, sobre el ala de la columna. Eso es clarísimo. Y lo que está en 358 igual, ¿sí o no? Lo que está en 358, la BFP, la Emplay, la BFP, la RBS, la conexión T-Stub. Bueno, esas conexiones que están allí están pensadas para conectarse sobre el patín de la columna, pensando en una columna como si fuese un perfil de alma llena, pero los patines. Si yo tengo una columna que pertenece a 2 sistemas estructurales de pórticos a momento, ¿qué pasa? Pues que yo tengo que tener secciones que pueda implementar conexiones a momento. Que esas conexiones pues son conexiones que han sido estudiadas y evaluadas de forma experimental, y hay una data experimental, y hay un montón de cosas que nos aprueban su uso. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de secciones podemos utilizar? ¿Qué tipo de secciones podemos utilizar? Podemos utilizar columnas cruciformes. Esa es una opción. Podemos utilizar columnas cruciformes. Podemos utilizar columnas cruciformes. Podemos utilizar... ¿qué más podemos utilizar? Columnas cuadradas. ¿Listo? Pues esas columnas rellenas de concreto. Y hay un montón de discusión al respecto sobre sobre conexiones con esas columnas, ¿no? Entonces, digamos que utilizamos una columna de sección cruciforme. Columnas de sección cruciforme. Estas columnas de sección cruciforme van a llegar con una conexión a momento en esta dirección, y conexión a momento en la dirección perpendicular. Como los efectos direccionales ya son 100-100, ustedes saben que al hacer el análisis columna fuerte, viga débil, uno hace un equilibrio de momentos preciso en donde se forma la rótula plástica, o sea, una distancia SH, que es la distancia desde la cara de la columna hasta el punto donde se piensa va a aparecer la ubicación de la rótula plástica. Esa distancia SH depende de la conexión y depende de experimentación, ¿cierto? Cuando se hace experimentación, se evidencia físicamente en dónde o a qué distancia a partir de la cara de la columna se presentó la rótula plástica. Entonces, en ese punto, ese sub H, en ese punto donde aparece la rótula plástica, uno hace ahí unos equilibrios. Entonces, que aparece un cortante, el cortante de plastificación, aparece que está el momento, ese momento es 1.1 veces CPR por RY por ZX por FY, y eso es un gran momento. Y para hacer el análisis columna fuerte, viga débil, pues uno plantea el centroide de la columna y tiene que hacer un balance de momentos, y eso es un montón de cosas allí, ¿listo? Entonces uno calcula cuál es la máxima fuerza o cuál es el máximo momento que le entrega la columna, que le entrega la viga a la columna. ¿Cuál es esa máxima fuerza, ese máximo momento que le entrega la viga a la columna? Y si la columna recibe viga por un lado y viga por el otro, pues ambos casos. ¿Cuánto le entrega la viga a la derecha y cuánto le entrega la viga a la izquierda? Y esa es la solicitación. Para encontrar cuánto es lo que resiste la columna, pues se hace lo mismo. Cuánto resiste la columna arriba del nodo y la columna abajo del nodo, y encuentra uno ese momento resistente de la columna. Y entonces ahí usted hace el balance columna fuerte, viga débil en el plano. Hay que hacer lo mismo en el plano perpendicular, porque estamos asumiendo de que esa columna pertenece a 2 sistemas estructurales. Aquí está la columna pertenece en el plano, en este plano,
tiene viga y viga llegando, entonces hace uno ese balance en el plano, en este plano, pero en el plano perpendicular, en el otro plano también tengo vigas llegando. Entonces tengo que hacer el balance en el otro sentido. Y resulta que lo que hay que hacer es combinación direccional. En ISC dice 130. El efecto 30% en una dirección y 30% en el otro sentido. Y 100 en el otro sentido y 30. O sea, hay que combinar 130. 100 por un lado, 30 por el otro, y 100 por este y 30 por este. ¿Listo? Ahorita ya es 100-100. Al hacer 100-100, al tener 100-100, pues ese balance va a ser bien bonito de realizar. Realmente va a ser bien bonito de realizar. Va a ser bien bacano de realizar. Ese balance va a ser bien bacano de realizar. Entonces, bueno, aquí estoy entrando a la obra. Vengo a visitar. Aquí pues le hago ahí un paréntesis y vengo a visitar la obra. Vengo a visitar la obra. Entonces está el análisis. Ese es el análisis, ¿qué? El análisis direccional. Análisis direccional. Esto es una locura, esto es una cosa muy bacana. Los invito a que revisen, a que lo mediten, a que lo mastiquen, a que lo piensen, a que hagan sus ejercicios, a que hagan sus ejemplos, y a que cuando estén desarrollando sus proyectos en acero, no se les olvide esto que les estoy diciendo, ¿vale? Mucho cuidado con olvidar estos casos de análisis. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Un saludo, chao.